Esta semana estuvo ofreciendo una charla, invitado por el Instituto Hannah Arendt, el psiquiatra Juan Cariñano, con un título que por lo menos tenía mucho gancho. Marihuana para todos. Para todos. Y decíamos en la apertura que la Corte Suprema de Justicia hace unos años atrás emitió una acordada en donde decía no constituye delito el hecho de fumar marihuana de manera personal o poseer marihuana para consumo propio, porque está dentro de lo que sentencia el artículo 19 de la Constitución, esto es las acciones privadas de los hombres. Juan, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a usted. Para todos, es tan así, tan, como dijera algunos, la libertad es libre, es tan inocuo fumar marihuana, consumir marihuana. Bueno, en realidad la intención del título era un poco plantear cuál era el contenido de la charla. Y la charla hacía hincapié en que, más allá de la sustancia, nosotros a veces nos olvidamos de las características personales. Vale decir, ¿somos vulnerables a una sustancia en particular o no? ¿Somos resistentes? ¿Tenemos factores protectores o no? De manera que no toda sustancia actúa de la misma manera, o sea, no es lineal, en vos. Exactamente. Por lo tanto, tratamos de correr el eje de la discusión en este caso, en la marihuana propiamente dicha. Por lo tanto, hicimos un desarrollo donde planteamos cuáles podían ser los efectos a largo plazo. Planteamos, bueno, cuándo empezaba a generarse un problema con respecto a la adicción, cuándo se pasaba a ser adicto. Y terminando un poco en esto, ¿no? de lo nuevo del aceite de cannabis, qué era, no, por qué eso sí y la marihuana no. Bueno, y ahí se generó una discusión bastante interesante. Hoy los chicos dicen, papá, un porrito no te hace nada. ¿Es tan así? Es verdad, y esto es algo que se ha visto aproximadamente desde el año 2000, más o menos. El Cedronar está viendo que la percepción de riesgo, vale decir, ¿qué sentís vos que te hace mal? Con respecto a la marihuana, fue bajando drásticamente. Por lo tanto, aquello que antes la percepción de riesgo fue bajando. La percepción de riesgo de esa sustancia, al punto que hoy por hoy ya se ha transformado en una sustancia casi cool, dirían, ¿no? Así es. O de moda. Pero la gente tiene la sensación de que por el hecho de ser natural, por el hecho de ser que uno la cultiva, la siembra y produce su propio cigarro, eso no hace mal, no tiene ningún efecto deleterio. Y en realidad lo que estamos viendo es que desde los años 60 hasta ahora, el porcentaje de THC, que es digamos, la sustancia que es activa en cuanto al sistema nervioso, ha aumentado drásticamente. Es decir, actualmente la marihuana que estamos disponiendo son semillas transgénicas. Aumentó de un 6 a 8% de THC a un 20% de concentración. En Holanda ya hay algunas variedades de hasta un 35%. Por lo tanto, lo que antes podía ser quizás recreativo o algo inocuo, hoy para algunos sujetos puede ser realmente un peligro, puede desencadenar algunos efectos secundarios y despertar algunas enfermedades que están latentes. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, a largo plazo lo que ya está determinado es que produce fallas en la memoria, sobre todo la memoria a corto plazo. Hay dificultades en la concentración. El cerebro empieza a acostumbrarse a trabajar como más lento, como que le cuesta pensar, se agota más rápidamente. Conductualmente aparece lo que se llama un síndrome amotivacional, vale decir, la persona deja de tener proyectos que lo movilicen, empieza a vivir más el día a día. Hay una característica que se llama lexitimia, que es la dificultad para reconocer las diferentes sensaciones, los diferentes sentimientos. Y en lo emotivo. Exactamente.
Y quizás lo más riesgoso tiene que ver con que ya se están empezando a observar cuadros del orden de lo psicótico producido por la marihuana. ¿Les pasa a todos? No, por supuesto. El riesgo es relativamente bajo, pero el tema es que no sabemos en quién puede despertar este cuadro y quién no. Cuando usted habla de en largo plazo, ¿qué se entiende por largo plazo? ¿Y qué es lo que se entiende como consumo en el largo plazo? Es decir, ¿con qué frecuencia? ¿Cuántos años uno entiende? ¿Plazo? ¿Algo que supere los 2, 3, 4, 5 años o más? Bien. También depende de cada uno eso, porque desde el punto de vista genético ya se han encontrado algunos polimorfismos, es decir, algunas características particulares que te dicen, bueno, vos vas a ser vulnerable a que quedes pegado a la marihuana. Eso es genético. Eso es genético. Esa persona que tiene ese polimorfismo, la frecuencia y la intensidad es mucho menor que la que necesita alguien que es resistente y que probablemente pueda consumir y dejarlo sin mayor dificultad. Es decir, tener algunos efectos transitorios, pero al retirar la sustancia, la mayoría de eso se recupera. Ahora bien, esa frecuencia, a su vez, hace que se puedan, lo que se llama, despertar factores de transducción tardía. ¿Qué es esto? A ver. Esto es, si nosotros tenemos algo que vamos estimulando en forma reiterada, la célula se va a acostumbrar a trabajar de esa manera. Sosteniéndolo en el tiempo, el gen empieza a fabricar per se una serie de receptores para que la sustancia se pegue. Esos receptores, cuando uno deja de consumir, empiezan a requerir, te llaman la atención, te dicen, bueno, volvé a buscar algo, aunque sea que lo suplante. Lamentablemente, cuando eso se activa en un circuito que se llama sistema de recompensa, hoy por hoy todavía no lo podemos desactivar. Entonces, el chico queda con la necesidad permanente de deseo. Lo que para los adictos o aquellos que están tratando de salir de, vamos a hablar de una adicción socialmente tolerada como es el cigarrillo o el alcohol, cuando se produce la abstinencia es cuando sufren esos colapsos o esas crisis. Exactamente. Esto pasaría con la marihuana para este caso que usted está describiendo. Exactamente. Por supuesto que no es solamente lo genético, tenemos muchos factores que tienen que ver con su personalidad y con el aspecto social, ¿no? en donde se están moviendo los chicos. Lo cual crea un combo como para quedar pegados a esa sustancia. ¿Cuán fácil o cuán difícil es insertar este mensaje en los jóvenes que tienen, por su propia naturaleza, esa sensación de decir, a mí no me va a pasar, yo puedo con esto, esto de la sensación de ser los superhombres que tenemos o tuvimos en su momento cuando éramos, si se quiere, adolescentes y jóvenes, que uno entiende que puede llegar a ser, es el sector en donde más permeables están para el ingreso a estos cuadros? Puede sonar algo, pero es poco. ¿Por qué? Pocas posibilidades de que, sí, de que lo escuchen. Porque la experiencia es intransferible. Uno puede sugerir, puede enseñar, pero en algún punto la persona va a querer probar a ver si eso es así o no. Es poca la gente que realmente sigue una sugerencia o que dice, bueno, yo no lo necesito. La presión de los padres es tan fuerte que lleva la por rebeldía. Más que sí, y uno esto para seguir perteneciendo y para dice, bueno, está bien, soy el padre progresista, ¿no? De Capusotto, si se quiere. Sí, yo creo que en primera instancia hay que ser muy claros con que toda sustancia que uno ingrese
al cuerpo, sea ilegal o legal, Ujú. como el cigarrillo o como el alcohol, tiene sus consecuencias a corto y a largo plazo. Que eso verá después él qué camino quiere recorrer. Creo que la prevención y la enseñanza que uno tiene que ir haciendo tiene que partir desde muy chico. Yo trabajé muchos años en el sistema penitenciario y nos contaban los chicos que comenzaban a consumir alrededor de los 9 años marihuana. Por lo tanto, cuando a veces uno ve en las escuelas secundarias que hacen determinados trabajos de investigación y demás, quizás estamos llegando un poco tarde. Quizás deberíamos comenzar de chicos, ¿no? ¿Cuáles son estos riesgos? Por otro lado, tenemos, como decíamos antes, un hueco en lo social. Muchos chicos pequeños que viven en la calle, bueno, utilizan la sustancia para poder evadirse un poco, ¿no? De los problemas que tienen todos los días. A veces es preferible anestesiarse a que vivir determinadas realidades. Bueno, es ahí donde uno tiene que actuar, no solamente en las escuelas, uno tiene que trabajar en la calle, retirarlos a los chicos y hacer el abordaje ahí. ¿Cuánto tienen los padres en esto de reconocer que deben acudir a una consulta profesional? Porque hoy es casi común encontrar en ambientes el olor del cigarro de marihuana, ¿no? Ese olor dulzón que hay, que es tan fácilmente identificable. ¿Cuándo los padres tienen que pedir ayuda profesional? En general, la consulta se hace en dos situaciones: o cuando ya se genera alguna problemática, por ejemplo, cuando empieza a haber dificultades a nivel escolar, a nivel académico o a nivel social, o cuando el chico dice, bueno, yo veo que esto se me está saliendo de las manos, quiero limpiarme. Yo creo que el momento adecuado es precisamente cuando la persona siente que se le está escapando de las manos, que ya no lo puede manejar. No es lo ideal. Por supuesto que lo ideal sería decir, bueno, vos querés ver de qué se trata, probá y demás 2 o 3 veces. Si eso persiste, habría que sentarse con los chicos a preguntar por qué, cuál es la necesidad, qué es lo que te da esa sustancia en este caso, que no lo podés encontrar en la vida sin ella. ¿No? Creo que hay que empezar a conversarlo y no plantearlo como una imposición, a decir, no, mirá, sos un enfermo, tenés que ir a tratamiento, sino, bueno, plantearse el porqué de estas cosas. Gracias, Juan, por ayudarnos a pensar un poco. Por favor. Muy amable. Nosotros establecemos aquí la primera pausa, estamos Sin Ánimo de Polemizar. En un ratito vamos a estar con Maxi Ahumada, quijotesco. Algunos que pintamos canas nos acordamos de que era muy difícil imposible tomar Coca-Cola en Santa Fe de manera legal. Pausa y enseguida volvemos.